Extiende tu corazón a Dios, a la presencia. Hay que tener ese respeto en la presencia. Dios está. Sí, Señor. Si comprendiéramos el interés que tiene Dios, si comprendiéramos el amor que nos tiene, cómo late su corazón por nosotros, si comprendiéramos que Él anhela más que nosotros hacer lo que nosotros llamamos petición, Él anhela más que nosotros manifestarla, pero el Señor se mueve en leyes, diga conmigo leyes. Leyes. Y la ley que Él se mueve es primero la ley de la fe. Alguien que dice, esto lo pongo bajo tu mano, Señor. Sí, Señor. Que confía tanto en su Padre Celestial, que sabe que al hablarlo lo está sacando de su corazón, lo está sacando de sus emociones y lo está colocando en la soberanía de Dios. Dios se mueve también en la ley de la sujeción. Cuando somos personas que estamos comportándonos en la asignación, estamos sujetos, estamos ligando nuestro corazón en responsabilidad también. Dios se mueve bajo la ley de la siembra y la cosecha. Dios se mueve bajo la ley de las ofrendas. Principios que Él mismo ha revelado a su pueblo, a sus hijos. Y lo reveló ¿para qué? Para decirles, siempre que lo hagan, contarán con mi manifestación. ¿Con qué contará el Señor? Cada vez que obedezca sus principios, Él me está diciendo, te prometo que vas a contar con mi manifestación. Cada vez que uno o alguien diga, estoy viviendo una temporada de ausencia, eso no es voluntad del Padre, es porque no está viendo práctica a sus principios y queremos que Dios se aparezca en nuestras propias leyes y ahí no va a pasar, porque si Dios aparece en mi propia ley, estoy cambiando el esquema, estoy poniéndolo a Dios bajo mi gobierno y no es así. Dios se mueve bajo su ley, porque eso es yo como hijo estoy bajo su gobierno y Dios no va a cambiar su trono. Dios no va a cambiar su trono por nadie. Aún su propio hijo tuvo que rendir en Getsemaní su humanidad para someterse a la voluntad del Padre. El Padre no cambió la ley, tenía que pasar así. Entonces, jóvenes, cada vez que vean ausencia, digan, debo regresar a obedecer los principios. Ley de la siembra y la cosecha. Tus acciones sobre otros. A veces me encuentro con jóvenes que se excusan de por qué no aman, no perdonan, no ayudan. Porque me hacen, porque estás generando un efecto sobre vos también. Dios se mueve bajo esas leyes, bajo la ley de la compasión. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos encontrarán o hallarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán el reino. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Hay leyes que el Padre se manifiesta. Jesús lo dijo así, el que me ama, mis palabras o mis mandamientos guardará, atesorará.
y vendremos, mi Padre dijo, y dos cosas dijo, haremos morada con Él, y dijo, y nos manifestaremos a Él. No estamos imposibilitados de vivir la manifestación física del Espíritu Santo de Dios. Lo que pasa es que hay que dejar la soberbia. Hay que pedir unción antes de salir. Y bienvenidos a todos los que están conectados. Si querés más volumen, puedes subirlo para allá. Tomen asiento, yo estoy ministrando, pero tómelo en reverencia. Antes de salir, vino porque tiene que ver con la muerte. Hoy vamos a ver morir por fe, que es el nivel que estamos. Y vamos a ver morir con propósito. Y puede sonar similar a lo que ya ministramos en otros martes acerca de morir con propósito, pero esto está relacionado a que mi muerte tiene el propósito de preparar a los que vienen atrás. Ya conmigo hay gente que viene atrás. Y quieras aceptarlo o no, vos estás siendo un modelo, un ejemplo y una inspiración a las personas que vienen atrás. Y ellos van a tomar tus ejemplos como modo de vida. Y en la fe eso se llama responsabilidad del... Pablo le dice a su hijo Timoteo, exhortándolo a que huya las pasiones juveniles, él les dice, sé ejemplo. ¿Qué le dice? Sé ejemplo, le dice el apóstol a su hijo Timoteo. ¿En qué? En conducta, en pureza, en comportamiento, en todo, en fe, en obediencia, que la gente en piedad te vea como un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque siempre va a haber, y te va a pasar, porque cuando yo creo que el que se apropia a estos niveles de fe tiene que pegar un estirón en la fe, tiene que crecer en la fe. Que se apropia, el que se ha identificado con cada nivel y ha dicho, tengo que hacerlo así para saltar al próximo. Si no, has perdido el año, tiene sentido el año para usted. Va a comprender que al crecer, lo que va a crecer además de su fe y la cosa hermosa de la presencia, la unción, todo eso, también va a crecer el cuestionamiento. Y el cuestionamiento de aquellos que ya sabemos quiénes son, que son los carnales, dentro de la congregación, no hablamos fuera, porque los de afuera te necesitan, los de afuera te quieren, los de afuera dicen, se encuentran con alguien que tiene unción, tiene fe, y se encuentran con la salvación de Jesús. No te van a cuestionar, van a creer, van a decir, sí, la verdad, si vos me decís que esto se puede, confío. Así que cuando hablamos de carnales y opositores, no son los de afuera. Hablamos de gente en las congregaciones que son simplemente congregantes y tienen cero vida espiritual en Cristo. Ya sabemos los motivos, muchas veces hemos hablado de la religiosidad, el fariseísmo, la hipocresía y demás. Y ellos van a cuestionarte en tu crecimiento. Van a cuestionar tus palabras. Van a cuestionar tus determinaciones. En tu crecimiento hay cosas que vos comprendés por causa de que la gente carnal la va a cuestionar porque su función es resistir a lo del Espíritu. Está escrito en la palabra. Pablo, cuando usa el ejemplo de Sara, de Isaac y de Ismael, de los hijos de Sara y de Agar, Pablo llama a Ismael hijo de la carne, llama a Isaac hijo del Espíritu, y dice, el de la carne le resistía o le hacía oposición al del Espíritu. Y dice, y así es en la iglesia. Los de la carne persiguen a lo del Espíritu. Entonces, Pablo ya lo anticipó que hay cuestionamiento de los carnales contra los espirituales. Porque ignoran la vida de Cristo, la ignoran totalmente. Pero ¿cómo vos podés callar los cuestionamientos? No es peleando, no es sacando texto bíblico a nivel karateca, porque en tu enojo e ira lo vas a descontextualizar y vas a estar pecando contra el Señor porque te vas a volver un falso mensajero. O estás sacando textos fuera del lugar para defenderte y eso dará un mensaje errado. La mejor manera de callar el cuestionamiento de los carnales es con el ejemplo. Es cuando ven que lo que hablas
cuando ven que lo que predicás, que cuando ven aquello que vos exponés, traes como directiva, liderazgo, marcás el camino, lo ven en vos y ya no pueden cuestionar porque están viendo a la persona vivirlo de esa manera y el respaldo que hay de Dios en esa vida. Por lo tanto, nunca bajes al nivel de los mediocres, nunca bajes al nivel de la hipocresía, nunca bajes al nivel de los carnales. En todo caso, con tu ejemplo, provocales que se arrepientan y suban a esos niveles. Pero no te bajes, porque es justamente lo que Satanás quiere, degradarte. Entonces, cuando crecemos en la fe, el cuestionamiento también crece. Empiezan a venir los comentarios o algo más sutil. Se te acercan para sugerirte, pero en realidad lo que quieren es degradarte. Pues hay gente que porque cree que tiene tantos años en la congregación, creen que tienen experiencia para hablar de fe. Y para tener experiencia de fe no es los años que tenés en un lugar, sino que es la cantidad de tiempo que te mantenés obedeciendo a Dios y probando la realidad de Dios. Pero hay algunos que creen que por años que tienen y porque hay lugares que el servicio lo promueven de una manera quien quiere hacerlo y nada más, o lo promueven de una manera de que vamos a darle una oportunidad a la hermana o al hermano porque está hace tantos años con nosotros, y no promueven el servicio como lo promueve la Biblia, que dice sean llenos del Espíritu Santo, que seamos de buen ejemplo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. No promueve. Entonces hay gente que porque sirve 20 años cree que sabe cosas, y cuando ven a alguien del Espíritu crecer y su carnalidad empieza a ser obviamente hostigada, empieza a ser confrontada, se te acercan a sugerir que le bajes, se te acercan a sugerir que no tenés la edad para hablar tal cosa, se te acercan a sugerir que no es la manera, y bla, bla, bla. ¿Todo para qué? Para degradarte. Pero la mejor manera de cerrar la boca a los que cuestionan es que vean el ejemplo de conducta. ¿Qué tienen que ver? Porque lamentablemente siempre habrá una generación que estará en el medio. Verá la voz del que es espiritual y también a los que cuestionan y van a decir ¿a quién creo? Van a decir ¿a quién sigo? Aquel que habla de la fe, de la determinación, de la pasión, o le hablo a aquel que dice que no es así, que no es tanto. ¿A quién le creo? ¿Y por qué están en el medio? Porque también son una generación ignorante que necesita ser educada y están como ¿a quién creo? ¿A quién voy? Porque aquel tiene sus fundamentos, pero el otro también parece que tiene sus fundamentos. ¿A quién creo? Y la manera de mostrar la verdad es la conducta, el ejemplo, demostrando. Entonces la gente que tiene lo mínimo de inteligencia va a decir, sigo a aquel entonces. Sigo a aquella que veo la demostración de Dios con ellos. No voy a seguir a este que habla y no veo nada de Dios en su vida. Ahora, no creo que estoy delante de gente que no tengan dos dedos de frente, que viendo que no está Dios con tal persona, usted lo va a tomar como modelo. Pues entonces decir usted es un tonto. Y viendo a otro que está Dios, usted no quiere hacer caso. Entonces usted tengo que decirle, usted está en el grupo de los carnales. Usted está en los que quieren perseguir a la iglesia y no está en el grupo de los que quieren preparar el camino para que Jesús regrese. Entonces vemos que es muy importante preparar el camino a los que siguen. Y no solo es con palabras, es con ejemplo. Pero después está el desafío del que te mira, que tome tu ejemplo, porque está para las dos partes. A Timoteo, sé ejemplo. Pero después Pablo a los hebreos, ¿qué le dice? Tomen en cuenta el ejemplo de sus pastores en la fe e imiten su fe. Eso también está del otro lado. Entonces, si te gente de ejemplo, la Biblia te demanda, tenés que imitar su ejemplo. Entonces, ¿en qué estamos?
Porque si vos sabés imitar la fe del que te da buen ejemplo, vos vas a ser un buen preparador del camino para los que te van a seguir a vos. Y yo sé que por ahí a veces la gente cuestiona los lenguajes, porque como que te dicen, no, pero no sos vos, es Cristo. Obviamente es que es Cristo el que prepara, es Cristo el que hace las cosas. Nadie está sacando al Señor Jesús de su trono, pero es Cristo quien usa seres humanos redimidos por Él, como representante de su corazón. Entonces, Pablo usaba términos personales, por ejemplo, él dice, yo lo engendré en Cristo, dice, ¿no? Yo los formé en Cristo. Yo les presenté a Cristo. Pablo usa términos así. Y no veo al apóstol Pablo siendo cuestionado. Pero ahora, alguien de esta generación que dice, yo les presento a Cristo, sos orgulloso, soberbio, te cree la última Coca-Cola. Y yo digo, pero primero que Cristo conoce el corazón de cada quien cuando dice y habla de esa manera. Y segundo, en todo caso estoy representando el corazón de Cristo y estoy siendo la cara visible de esa representación en esto. Y Pablo lo decía. Entonces yo estaba meditando en eso, no porque me pasó a mí, pero medito porque veo pleitos a veces de esos lenguajes normales, naturales. Y digo, a Pablo no lo cuestionan que está escrito en la Biblia que él habla así. Cuestionan a los pastores o ministros de ahora. Entonces yo puse en las redes lenguaje del que deshonra. Puse, endiosan a los ministros muertos y demonizan a los ministros vivos. Porque a Pablo lo endiosan porque ni lo conocieron en persona. Pero como está en la Biblia, lo endiosan. Pablo sí puede hablar así. Vos te crees Pablo, pero vos no conociste a Pablo en persona. La Biblia te muestra la unción y la gracia que Pablo tenía, pero no conociste otras cosas de Pablo. No quiere decir que era una mala persona, no, estoy diciendo que tenía humanidad Pablo. Y no todos a veces están de acuerdo con Pablo, o no todos querían ser discípulos de Pablo, quizás por la escuela de Pablo, que era muy, dicen que la Biblia te da a entender que era muy, ¿cómo se dice? Muy, ¿cómo es la expresión esa? Muy rajatabla era Pablo, y así, muy disciplinado. Pero lo endiosan porque está en la Escritura, ¿verdad? Pero capaz si Pablo fuera de nuestro tiempo y él dice yo los engendré, creo que lo critican en todos los idiomas. Entonces el carnal siempre se va a oponer y a cuestionar, pero la mejor manera de callar es el ejemplo que presentamos. Y cuando nosotros tomamos responsabilidad en la fe, estamos preparando un camino. En nuestros círculos, en nuestro territorio, en donde estemos, no había alguien que está haciendo lo que Dios te asigna hacer. O lo habían dejado de hacer como quieran verlo. Entonces vos al obedecer estás abriendo otra vez el camino. Y hay una generación que puede conectarse con Dios a través de la obediencia y el ejemplo de fe que tenemos. Y eso de suma responsabilidad, y eso tiene que generar temor reverente en nosotros para Dios. ¿Para qué? Para que no seamos los que hacemos tropezar. Porque la Biblia me demanda, y me lo demanda con un ay. Y que dice, ¿y qué tiene que ver eso? No es un lenguaje exagerado de la Biblia. El ay en la Escritura es una sentencia. Es como que Dios te pone el dedo así y te dice, mucho cuidado que hagas esto. Dice, ay de los que hacen tropezar a uno de mis pequeños en la fe, porque mejor le fuera que se atare al cuello una rueda de molino y se tirara al mar. O sea, si uno no tiene temor de Dios, uno no toma con responsabilidad lo que estás generando de ejemplo para los demás. Hay gente que tropieza por esos malos ejemplos, porque venían bajo una conducta de disciplina y de repente, por X razón, si querés llamarlo afecto, amistad, cariño, familiaridad, lo que sea, se confundió con el mal ejemplo de alguien más.
y empezó a copiar sus malas conductas y se termina apartando del propósito. Dios obviamente lo va a juzgar por pecador, por apartarse del propósito, pero también va a juzgar al que le dio ese ejemplo. Y no es que Dios dice, vos te puedes lavar la mano, no, porque uno tiene responsabilidad. Por eso le dice, ay, del que hace tropezar, me estás dando responsabilidad. Y Pablo también le dice a Timoteo, ese ejemplo, le está poniendo el peso de la responsabilidad. Porque no es liderar la fe solo porque uno te levante de parte de Dios en una congregación a liderar un sector de la iglesia. Uno en la fe comprometida, real con Cristo, tiene un liderazgo en la fe. Porque uno la representa y uno la debe vivir. Eso ya te marca como un precursor. Alguien que ya está generando un nuevo camino, una nueva manera de vivir en tu familia o donde sea que la gente te vea. Entonces tenés que darte cuenta que hay gente que está observando tu ejemplo. Hay mucha gente que debe saber que sos cristiano, seguro. Que no te vengan a preguntar cosas de la Biblia, que no te pidan oración, no quiere decir que ignoren que sos cristiano. Pero saben. Y se den cuenta fácil. ¿Cómo? A veces vos decís que no hago y ¿qué te dicen? Sos cristiano, ¿no? Te dicen. No sé, a cosas normales, cotidianas de algunas cosas, te dicen, no, yo no. Ah, vos sos cristiano, ¿no? Te preguntan, ¿sos religioso o algo así? Te dicen. La gente se da cuenta. Pero la gente no tiene que llamarnos cristianos porque no quiero fumar un cigarro, porque no quiero ir a bailar, o porque no me quiero tatuar, o porque no quiero hacer ciertas cosas. La gente debería llamarme cristiano como pasó con los primeros creyentes, porque ven que muestran el ejemplo de Cristo que predican. Cuando estuvo la iglesia predicando de tal manera, está en el libro de los Hechos, fue el pueblo de ese lugar que los llamó cristianos. Ellos no se llamaban cristianos por denominación. A lo muchos se llamaban los del camino, le decían, porque ellos predicaban del camino de Cristo. Algunos después le decían nazarenos, porque en relación a seguidores de Jesús de Nazaret. Pero el término cristianos, llamar cristianos a la iglesia, fue de una ciudad donde estaban predicando. Y cristianos en el griego, cuando lo escriben, está diciendo, ellos son pequeños cristos o continuadores de ese Cristo. Ellos están diciendo, bueno, el Cristo que ustedes nos predican no lo vimos, no lo vemos. Ustedes nos dicen que se fue al cielo, pero lo puedo conocer por ustedes. Ustedes son como el Cristo que me dicen que es el Salvador. Esa es la manera y el testimonio que nos tienen que llamar cristianos, no porque no fumo, no porque no voy a los boliches, no porque no escucho RKT, no porque no me pinto el pelo de tal manera, no me tatúo la frente, la patilla. Esas cosas banales no tienen que llamarme cristiano. Porque eso lo puede hacer hasta un monje tibetano. Eso lo puede hacer un católico, lo puede hacer gente de otra religión. No me tiene que llamar cristiano por eso, me tiene que llamar cristiano porque muestro a Cristo. Pero esto es una cadena. Yo puedo ser de ejemplo porque a la vez estoy siguiendo a alguien de ejemplo. Eso se va generando efectos, no para adelante, se va generando efectos para atrás, para los que vienen. ¿Cómo hay congregaciones que se han torcido? ¿Cómo venían con los líderes rectos y de repente una nueva generación o lo que sea empezó a torcer? Y lugares que eran conocidos por la oración que tenían, eran conocidos por la intercesión que tenían, eran conocidos por los ayunos que ofrecían, eran conocidos por el evangelismo que hacían, eran conocidos por la adoración que tenían, eran conocidos por las prédicas que había ahí, eran conocidos por la unción. Ahora son conocidos porque permiten tatuajes, porque permiten pintarse el pelo, por cosas banales son conocidos, no por cosas espirituales que afectan la realidad de la gente. A ver, vamos, me invitan a una iglesia, te invito a tal congregación, ahí vamos, ¿y qué hay ahí? No, ahí está bueno porque ahí
Las canciones de Recaté, ¿las conocés? Sí, le cambiamos la letra. Entonces no le decimos vamos al tropi, vamos a la iglesia, le ponemos. Ah, y otra cosa, ¿y qué más tenés? Y te puedes pintar los pelos de colores. Ah, ok. ¿Y qué más tenés? Y te puedes tatuar y poner piercing. Ah, ¿y qué más tenés? Y puedes venir con ropa rota. Ajá, ¿y qué más tenés? Y cumbia. Ah, ¿y qué más tenés? Y apagamos las luces y ponemos luces de colores. Ajá, ¿y qué más tenés? ¿Y dónde está? Yo me voy a un boliche, ya tengo, como me dijiste. Tengo Recaté, tengo pelo de colores, tengo ropa rota, tengo oscuridad, luces de colores. ¿Y dónde está lo que me cambia? ¿Qué sentido tiene ir a esa congregación que irme a un boliche? A un bar, a un pub, a un restobar, como quieras llamarlo. O en mi casa, apagar la luz, poner una lamparita roja y poner cumbia y hacer lo que sea. Sí, voy a seguir siendo depresivo, voy a seguir teniendo problemas familiares, voy a seguir teniendo problemas sexuales, voy a seguir con heridas de mi alma, voy a seguir... ¿Y cuáles son las propuestas de las congregaciones hoy? ¿Cuál es la propuesta de los grupos juveniles en algunos lugares? Te invito, ¿y qué hay? Porque piensan que el joven va a venir porque le ofrece lo mismo que tiene en el mundo y te va a decir, ¿para qué voy a ir ahí si tengo lo mismo acá? O sea, ¿qué sentido tiene que vaya a tu iglesia si acá enfrente tengo eso? ¿Se dieron cuenta cómo se están torciendo algunos liderazgos? Pero vos lo ves, que en la ausencia de unción, o la unción se produce. La unción no es que te viene y ya está. La unción se produce, y se produce con los frutos del Espíritu. Con la ausencia de unción, sus sonidos son metales que suenan. Y sus corazones cada vez más endurecidos de soberbia, orgullo y pavoneo. ¿Qué es pavoneo? Como el pavo real. Vos le ves en sus lenguajes, vos le ves en sus cosas orgullo, vanidad y exposición humana. No le ves a Cristo por ningún lado. Yo no estoy hablando en contra del modernismo. No me parece mal modernizar la iglesia en asuntos musicales, en asuntos de luz y cosas así, por buscar la mayor excelencia en producción. Lo que me parece mal es que tu ofrecimiento sea eso y no sea Cristo, no sea unción, no sea poder, no sea salvación, no sea profecía, que haya ausencia de dones del Espíritu, que haya ausencia de manifestación de la presencia de Dios. Eso a mí me da pena, porque entonces ya no es una iglesia de Cristo que representa el cuerpo, es un club. Es un club. La danza ministerial, profética, como le quieran llamar, tiene que provocar cosas. Pero todo lo que provoque, acá voy a ser más incisivo, lo que provoque que la presencia se manifieste, tiene mucho que ver con el liderazgo que tiene esa área. Porque no puedo yo echarle la culpa a la chica que danza si la líder no está mostrando el ejemplo que tiene que mostrar. Yo no puedo echarle la culpa al equipo de alabanza si el que tiene que dar el ejemplo no está mostrando el ejemplo que tiene que mostrar. No puedo echarle culpa a gente subordinada cuando el que tienen como líder no está mostrando el ejemplo ni el modelo que tiene que dar. Porque cuando yo veo que Dios sacó reyes, o puso reyes, no dice sacó pueblo y puso pueblo. ¿A quién sacó? A los que estaban delante, porque muchos, no todos, porque Moisés tuvo un pueblo que le hacía la contra. En el caso el problema era el pueblo, no Moisés. Pero otro caso eran los líderes. Malaquías, ¿por qué estaban todos miserables? Porque los líderes le enseñaban esa ofrenda miserable, ese diezmo miserable. ¿Por qué había generaciones de Israel que estaban en idolatría? Porque sus reyes eran los primeros idólatras. Porque los sacerdotes que tenían eran los primeros corruptos.
Porque aún los profetas que tenían eran corruptos. Hasta que Dios levantaba a uno separado de ese grupo que profetizaba la verdad. Pero cuando yo veo que un área está mal, un área está enferma, ¿qué quiere decir enferma del espíritu? No produce nada espiritual. Yo tengo que decidir, tengo que primero ir a ver, no al que está subordinado, tengo que ir a ver al que está liderando. ¿Por qué no está fluyendo el principio de la unidad del Salmo 133? Que si la cabeza está bien, la unción va a caer hasta el último, sin importar. Y es ahí donde nosotros descuidamos la responsabilidad del ejemplo. Creemos que porque tengo un buen discurso o tengo un don, la gente se va a conformar. Y yo no tengo que buscar conformar a la gente. Yo en el liderazgo tengo que conformar el corazón de Dios. Grado el corazón de Dios, Dios va a manifestar su presencia y no va a haber persona que quiera y que crea que sea tocada. Porque después está el ejemplo, está la demanda sobre el pueblo. Si ven un ejemplo, imítenlo. Si ven un buen ejemplo, reciban de eso. Tampoco se pongan ariscos. También para el pueblo, la demanda. Crean, obedezcan, estén sujetos, sigan el ejemplo. ¿Pero por qué la Biblia te empuja a tal confianza? Porque ese líder es una buena cabeza. Está siguiendo al maestro. Porque a la vez tiene otros pastores delante de él que también le dan buen ejemplo, y eso se vuelve un efecto para todos. Por eso usted tome responsabilidad, porque en su casa usted tiene un liderazgo en la fe. ¿Por qué usted siempre en su casa, en la fe, su enfoque solamente es José en el... Ustedes siempre son los José en el pozo, ustedes son que sus hermanos le arrancan la túnica de colores, ustedes son los maltratados, ustedes son los injuriados, ustedes son los perseguidos. Ok. Pero ¿por qué no salen del pozo y van al palacio una vez por todas? ¿Por qué no gobiernan según el propósito que tienen en Dios? Porque falta ejemplo. Porque si uno tiene ejemplo, Dios va a manifestar sus principios. Y Dios va a cambiar la influencia que hay. ¿Por qué es el lenguaje de que tu oración o tu adoración se ve contaminada y destruida y disipada como que tu hermano puso cumbia en otro cuarto? Ay, la cumbia de mi hermano me apagó que tenía. No, porque mi mamá se puso a ver la novela y a todo volumen y a mí. No. ¿Cómo lo carnal va a pagar lo espiritual de Dios? Había 400 y pico de sacerdotes de Baal, no sé cuánto más de acera, bailando y saltando y haciendo estragos. Elías prendió un altar y modificó la atmósfera. ¿Por qué esos lenguajes, esas mentalidades de que, ay, estoy adorando, y de repente el del enfrente pone cumbia y, ay, los demonios entran? ¿Por qué siempre esas mentalidades de que cada vez que pasa algo, lo espiritual se extinguió? Cuando hay un altar acompañado de ejemplo, de conducta, pueden prender las velas de los colores que quieran. El altar de Dios va a gobernar. Pero es más fácil esconderse debajo de justificaciones que tomar la responsabilidad. Hay una expresión en la Biblia que dice tomarte de los cuernos del altar, que era una extensión del altar, que se agarraban en forma como de apasionada lo que ofrecían ahí, clamaban a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué un ayuno espiritual, como lo dice Isaías 58? Isaías 58 se ve modificado porque
te dijeron algo que no te gustó y ya me sacó la gana de ayunar. Ya me arruinó el ayuno. Ahí los dedos escribiendo, Dios toma la venganza y no sé qué ya en las redes sociales. ¿Qué? Perdóname la expresión, pero qué estúpido. La verdad que estúpido. Y ahí están, después están los más estúpidos, ¿qué te pasó? Y sí, la envidia, y ahí pavoneándose, entre ellos pavoneándose. Y la envidia, y bla, 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 y todo criticando y murmurando y chimeando contra alguien. ¿Dónde está el ayuno? Si Isaías 58 dice, el ayuno que a mí me agrada es, quita el dedo amenazador y voy chimeando. Con un texto bíblico, sacado fuera de contexto, siendo un mal mensajero, siendo un falso profeta en lo que estás haciendo. Porque vos estás especulando, ni siquiera estás sabiendo si es así. Y vos como un falso profeta, diciendo cosas, afirmando cosas que no pasan. ¿Dónde está la conducta, el ejemplo? ¿Dónde está el soporte en las pruebas? ¿Dónde está el soporte en las pruebas? ¿Dónde está el sufrido en la tribulación? No es sufrido de melancólico, sufrido de resistan la tribulación, aguántenla. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde están esos ejemplos de fe? Porque el que lo escribió, no lo escribía de la comodidad de un barco navegando y abanicándole un negro. Y me disculpe, no es racista. Estaban a veces en prisiones, perseguidos, te lo escribe con ejemplos, soporten. ¿Pero por qué me dice que aguante? Porque yo ya gusté la liberación que Dios te trae. Yo ya sé la justicia que Dios trae. Cuando tenemos ejemplos, Satanás es resistido. Cuando no tengo ejemplos, Satanás me resiste a mí. Por eso tu mentalidad, que carnal te apagó el espiritual ahora. Porque Satanás te resiste con una mentira tan baja como esa. Tu oración ya no llega igual. ¿Sabes por qué? Porque como no hay ejemplo, Satanás te resiste y vos quedás resistido. Cuando vos tengas ejemplo, vos resistís al diablo. ¿Y qué dice la palabra? Y va a huir. Pero cuando él venga con esa mentira, vos más vas a levantar tu altar. Porque vos estás orando a Dios y de repente viene un pensamiento contrario a lo que vos estás orando. Vos decís, si el diablo se metió, es porque el fuego no está tan fuerte. Vos le tenés que meter más. Y orar y adorar más. No digo gritar, pero si querés gritar, nadie te va a prohibir. Pero lo que tenés que buscar es levantar más el fuego. Hace cuando el fuego se levante más, esa voz se extinguió y la voz de Dios aparece. Porque a veces Dios permite, como a Job, permite que se acerque a ver qué vas a hacer con la tentación del diablo. Vos estás orando, te vestís de blanco porque te sentí benijín ese día y el diablo viene y te dice, no sé, algo, una mentira y vos ya. Ahora, si el diablo, vos tenés que tener en cuenta, si el diablo logró entrar a tu pensamiento y vos estás haciendo algo espiritual, esto es como cuando vos prendés fuego, levantalo más. Alguien hace fuego, nosotros hacemos fuego en la fábrica todos los días. Cuando vos ves que hay mucho humo, vos decís, se me está ahogando. Tengo que acomodar algo para que la llama salga, porque si no, humo y nos ahogamos todos. Si el diablo logró entrar a tu pensamiento es porque tu fuego tiene que subir. Tu respuesta tiene que ser fuego. Tu respuesta tiene que ser más ofrecimiento. No tiene que ser, me voy, ya está, me retiro de esto. Porque no es así la vida espiritual, mis queridos jóvenes. Tenés que adiestrarte, ya pasamos el nivel de batallar por fe. Tenés que adiestrarte. Cuando hay una crisis financiera, y yo sé que van a decir, cuando hay crisis financiera, sigo ofreciendo. No empiezo que le bajo 100, que le bajo 1000, que le bajo 500, que cuánto está el dólar, entonces si el dólar está tanto, en pesos sería menos que antes. Si el diablo te llega a susurrar, si vos le creés, hay poco fuego. Ahora, si vos le levantás el fuego, él se aparta porque no va a soportar. Y Dios va a honrar los principios. Te dije al principio, Dios se mueve en principio de su reino y Él te promete manifestarse en esos principios. Otra cosa,
¿Cuántos se consideran líderes acá en la fe? A ver que ve la mano arriba. ¿Cuántos se consideran líderes en la fe? Como ya levantar la mano, ya te hacia abajo. Lo demás ninguno. Primero, que yo le voy a decir, primero no se consideran porque tienen una mentalidad errada, primero. Pues ya están diciendo miserable, pobrecito, gusano, descarriado, todo calificativo negativo ya en su mente, ahí arriba. O sea, usted para Dios es todo eso, menos hijo a lo último, chiquitito. Qué mal la ecuación de vida que tienen. ¿Saben por qué? Porque reina el orgullo, porque es como que si usted no hace algo perfecto, usted no se considera digno. Orgullo. Yo me considero digno no por mi perfección, porque muchas veces no la tengo, sino por el perfecto que murió en la cruz. Obviamente que no voy a justificar mis errores, busco cambiarlos en oración y si es necesario ayuno. Pero no me siento indigno por mí, si ya soy digno por su sangre. Yo creo mucho en la sangre de Jesús, yo creo mucho en la redención en la sangre. Por eso cada vez que fallo, la sangre me hace sentirme digno otra vez. Y de verdad la culpa se me va enseguida, porque yo creo mucho en la redención de Jesús. No me quedo una semana atado a la culpa. Por eso mentira el diablo. Voy a cambiar la pregunta, porque capaz yo pregunté mal. Puede pasar. ¿Cuántos consideran que deben ser líderes en la fe? Los que están acá. Levánteme la mano. Más alto. Los tíos hará por el codo. Sí deben, porque la Biblia demanda que seamos ejemplos. Me está poniendo, el que dé ejemplo es líder. O sea, el que marca cómo. Usted me está diciendo, sean líderes en la fe. Me explico. Muestren la fe, lideren la fe. Entonces, el ejemplo de un líder, uno de los ejemplos, pero quiero marcar esto, es alguien que se anticipa a las cosas. Quizás la primera vez nos puede sorprender y aprendemos. Puede pasar una segunda, pero ya una tercera ya es recontra desobediencia, prudencia y demás. ¿Qué significa anticiparse? Hay cosas en el año. Nuestro año se marca de enero a diciembre, ¿verdad? Cuando uno lidera la fe, no solamente lo hace por una posición eclesiástica, lo hace por un compromiso con Cristo. Lidera la fe en la vida para los demás. Cuando viene a congregar y es parte de un lugar donde tiene paternidad, bueno, todo lo que sabemos que hay un compromiso con el lugar, ¿verdad? Porque tiene una manera de trabajar, porque tiene compromisos establecidos y demás. Un líder que espera que se aproxime la fecha del compromiso, relacionado a ofrenda voy a hablar, y manotea lo que tiene en el momento, es un irresponsable y es un mal ejemplo para los demás. Porque un líder desde enero, ya conociendo, porque ya todos ustedes conocen la fecha de la congregación, conocen la primera fiesta que celebramos, conocen que se celebra Día del Padre, Día de la Madre, conocen que se celebran los cumpleaños de nuestros pastores, saben que se festejan las otras fiestas, saben todo. Los que están en la escuelita bíblica y son maestras, tienen que saber que a los niños se les festeja el Día del Niño en agosto y a fin de año se les da algo. Entonces, desde enero, no en marzo a ver qué tengo para abril, no. O en abril a ver qué tengo. A ver si especulo si me dan un IFE número 10, especulo si me dan el aguinaldo a mitad de año. No. Eso es irresponsabilidad, mal ejemplo. Eso es avaricia y codicia del corazón. Estamos hablando del tema de dinero. Desde enero, que empezamos con los 12 días, ya alguien preparado, anticipado, va a ir separando desde enero los compromisos del año. Porque no importa que vos ese mes tengas 20.000 pesos y vos digas, wow, 20.000. A Dios no le mueve un latido al corazón esa ofrenda,
porque fue lo que te sobró, lo que tenías a mano, lo manoteado, y luego lo perfumaste, todo lo que quiera, pero la actitud es lo que no tiene buen aroma. Pero tu anticipación, porque ¿qué significa buscar primeramente el reino? Y que ora a las 6 de la mañana. Eso es lo que vos querés interpretar el reino. Que ora a las 12, a las 3, lo que vos querés. Yo he orado siempre a las 3 de la tarde y he buscado el reino. No es por el horario. Buscar el reino antes es tu actitud. Priorizar las cosas de Dios antes de las tuyas personales. ¿Cómo si te querías de vacaciones el año que viene, vos estás juntando de este año? ¿Por qué? Y porque sabés que te va a costar las vacaciones, el nene va a querer helado, vos también vas a querer comer, vas a querer viajar, todo lo que querés. Y es plata, no es aire. Y vos como decís, más o menos, entonces un año antes, el año antes siempre como el modelo de anticipación. Todo el año, me arroz blanco todo el año, pero vos le metés billete y si puede cambiar en verde, le cambia el verde para que después lo cambie en peso porque vas especulando con los cambios y te vas y decís, ahora sí. Mira, es una meta, pero ¿por qué no ser así antes con el reino? Yo sé que el año que viene, estoy en noviembre terminando, pero el año que viene tengo un año de los compromisos que ya sé que tengo. Y me voy preparando. Eso es buscar el reino de Dios primeramente y su justicia. Es anticiparte a las cosas de Dios, que ya las aprendiste, que requieren tu sacrificio, no solo en dinero de ofrenda, requieren tu sacrificio de ayuno, de oración, de congregar, lo que sea. Vos te anticipás para cuando llegue el momento de decir, Señor, lo tenía preparado, acá está, y el aroma de tu sacrificio es lo que promueve que el cielo se abra y Dios te honra, porque Dios ve la preparación, buscaste su reino primeramente. Yo me acuerdo que Dios me desafió, y cuento esto para dar ejemplo de mi conducta. A mí Dios me desafió en el año 2021, agosto, me acuerdo del año 2021. Estoy orando, estoy meditando, no me acuerdo bien. Y Dios me habla lo siguiente, me dice, nadie le gana a la viudita, me dice. Nadie le gana a la viudita. ¿Qué viudita? La ofrenda de la hoz blanca. ¿Por qué? Porque dice que ella dio de su sustento, del todo su sustento. Y Dios me dijo, nadie le gana a la viudita, porque todos dan ofrenda a su corazón, de fe, y Dios la recibe y bendice, pero muy pocos se atreven a dar un mes de su sustento. ¿Qué es su sustento? No es no pagar la luz y ya alguno entra, no. Es de aquel dinero que vos sabés que te queda para tus gastos y tus gustos personales. Ir al cine, tu helado, tu ropa, tu paseo. Esa plata que vos sabés que vas a contar para gastarla en algo tuyo. No en la responsabilidad de la casa, de pagar los impuestos y demás. Y fuera del diezmo de la ofrenda. Dios me puso el desafío. Miren cómo es Dios. Como lo hice en agosto, mi ingreso era máximo 2.000 pesos en ese tiempo, que era lo que alguna hermana me daba de honra. Entonces 2.000 pesos lo podía dar, parecía poquito, hermano, 2.000 pesos. Pero en octubre Dios me habla y me dice, yo quiero que vayas a trabajar. Usted dirá, ay pastor, Dios no le tiene que hablar para eso, es una responsabilidad. No, yo he buscado trabajo muchos años y no me llamaban nunca tenía entrevista, no es que yo estaba ahí paviando. No tenía, por así decirlo, la puerta abierta del trabajo. Entonces yo qué hacía mientras tanto, ministerio, 100%. Pero Dios me habla en octubre y me dice, quiero que trabajes. Y se presenta la oportunidad porque justo Brian, mi cuñado, necesitaba un empleado y ahí accedo. Dios me dice, entonces yo arreglo mi horario porque le dije, yo a la tarde tengo que tener mi tiempo de oración, eso no lo voy a negociar. Y bueno, y arreglamos todo lo que tengo que arreglar y quedó ahí. Y ahora no era un ingreso de 2.000, era más. Entonces, cuando empezó enero del 2022, y yo a ustedes se lo dije, en diciembre del 2021 le propuse el diseño, le dije el que quiera, pues esto es algo mío, dije este lo voy a practicar yo, pero el que quiera un mes, si quiere de su sustento o los meses que quiera, hay gente que ha dado
todo el año. Por ejemplo, Yamil ha dado todo un año de sustento. Yo he dado todo el año del año 2022 mi sustento. Y yo estuve ahí en ese compromiso. Y todos los meses había oferta de todo cosas. Había para esta remera de la marca que a mí me gusta, había posibilidades. Yo decía, si yo pudiera gastar me compraría 3 remeras de esa marca y no puedo porque y a veces estábamos ahí y me tentaba, hasta me las probaba a veces, honestamente me las probaba. Y decía, qué bien me queda, decía. Y me decían, llévatela, y yo decía, honestamente elige a la persona, si vos me la pagás me la llevo, porque yo de mi plata no puedo gastar. Y se me reían, yo te soy honesto, no puedo gastar esto, tengo un compromiso con Dios. Ahora, si vos me la comprás, yo me la llevo. Y a veces me decían, bueno, dale, te la compro, y otra vez me decían, tu casa. Pero no, estaba ahí, pero digo, no puedo, tengo un compromiso con Dios. ¿Cómo Dios se anticipa? Pues cuando me va la 2021 yo era soltero, tenía 2.000 pesos de ingreso. Cuando Dios me dice, y yo, bueno, si el año que viene empiezo, me da trabajo, me hace ganar más plata, a los meses me aumentan el sueldo y además me pongo de novio. Y además se genera un compromiso de casarse en un año. Y yo bajo el compromiso de no gastar plata en nada. ¿Cómo Dios anticipó todas las cosas si yo en agosto de 2021 ni sabía lo que iba a pasar en 2 años? Porque así Dios se mueve con la ley de la anticipación. Porque Él sabe lo que va a pasar en tus años que vienen, en tus meses, y te habla para que bajo la ley de la siembra coseches todo lo que necesitas después. Y esa conducta yo la puedo ministrar porque ahora estoy al nivel de la viuda, porque yo sé lo que es todo un año dar de mi sustento. Y eso generó que Dios moviera la mano en gente para el casamiento y nos cubrieran casi todo, porque hay cosas que nosotros sembramos. Pero yo te puedo decir, un 90% nos cubrieron la gente. Un 90%. Yo a veces me da pena decir los valores. Decía, como así, me parezco una atrevida diciéndole cuánto vale, pero la gente te insistía y te decía, pero díganme. Y yo, ay, por favor, pero bueno, me está diciendo lo que a mí me gusta, y sale tanto, le dije. Y me sorprendió que la gente no era, la gente era, ok, me decían. Y yo, bueno, gracias. Pero Dios, ¿por qué? Por la siembra. Pues a mí en enero del 2022 Dios me dice, todo lo que hiciste por obediencia al Señor, vas a cosecharlo. Nada se me olvidó. Entonces digo, Dios manifiesta la obediencia a sus principios. Dios no defrauda. Y ese es el ejemplo que yo le digo a ustedes, no tengan miedo de dar. No tengan miedo de invertir, no tengan miedo de poner primeramente el reino de Dios. Porque Dios va a manifestar las cosas más increíbles y asombrosas que ustedes van a ver delante de su situación. Y no sean como el dinero con su situación, que esperan enfermarse para pedir sanidad, que esperan que diga no hay cura o lo que sea para, ay Dios, saname. No esperes que te digan tal crisis para entonces buscar a Dios. No esperes a lo último. Dios primero. Y su reino primero. Y leo. Y terminamos. Segunda de Reyes 2, 11 al 14, la caminata de Elías y Eliseo. El final. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Yo una vez estudié sobre esta frase y si uno une las palabras y todo, te da a entender que el ministerio profético de Elías era tan fuerte como un ejército de un reino. Por eso clamaba tanto Eliseo diciendo, si vos te vas, es como que quedamos desprotegidos.
pero después Eliseo tendría la unción doble para hacer lo mismo. Y a él también le dijeron lo mismo. Y nunca más lo vio, y tomando su vestido los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído. Acá está el más traducido. Reina Valera tradujo la palabra original en caído, pero el lenguaje original dice que Elías se lo arrojó a Eliseo. Porque cuando vos vas a heredar un manto, no lo dejás caído, vos lo impartís sobre algo. El lenguaje original dice que Elías, yéndose, él le prometió, si vos me ves te lo doy. Él cumplió. Dice que Eliseo lo vio. Elías sacó el manto y se lo arrojó. Entonces Eliseo se volvió heredero de ese manto. Yo algo escribí el manto, no sé si alguien leyó en las redes. Y puse esta parte. Y alzó luego el manto de Elías que se había caído, vamos a decir la palabra original, que Elías le había arrojado, se lo había impartido. Y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se lo había dado, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Y el 15 dice que la gente del Jordán lo vio y se postró porque dijeron, el espíritu de Elías está sobre Eliseo. Algo muy importante, dicen algunos estudiosos que cada etapa de esta caminata duró 8 años. Y aunque hay 4 nombres, son 3 estaciones, porque de Gilgal a Betel 8, de Betel a Jericó 8, de Jericó a Jordán 8, son 24 años. Esos 24 años de caminar juntos son los años que Dios le dio a Elías cuando Elías quería morir y estaba en el monte. Y uno de los propósitos por los cuales lo dejó vivo era preparar a Eliseo, su sucesor, como profeta. Y Elías tuvo que durante 24 años, porque Elías, ¿quién veía el ejemplo de Elías? Él solo. Porque él solamente aparecía ¿para qué? Para profetizar. Pero ahora iba a tener a alguien que lo iba a ver hasta durmiendo al lado de él. Y Dios le puso la prueba. Ahora vas a tener a alguien que va a estar como viéndote hasta los gases que te largas. Y si es humano o que usted no tiene gases. Y sí. Yo he convivido, he dormido con ministros. Y pues, son humanos, obviamente. Y Elías tuvo a alguien que lo observaba todo el tiempo y lo servía en todo. Nadie entendía que le hacía la comida, que lo ayudaba, todo un servicio. 24 años Elías preparando el camino de conducta y ejemplo. Yo creo que lo alcanzó. ¿Sabes por qué? Porque Eliseo le pide una doble porción de su carácter. Porque el espíritu está en minúscula y está hablando del carácter de él. No de la unción, del carácter de él. Entonces si Eliseo pide, dame una doble porción, o sea, hacer un incremento de lo que vos tenés, porque vio un buen ejemplo en personalidad, en fidelidad de Elías hacia Dios. Yo quiero ser así. Elías lo llevó por Gilgal, que Gilgal es un lugar donde sos limpiado. Dios hace una señal del pacto. Ahí Josué le circuncidó a la generación que no había sido circuncidada para conquistar la tierra. Betel es un lugar de señales y de maravillas, es una casa de Dios. Es un lugar donde tomás la decisión de someterte a Dios o no. Jericó es un lugar de batallas espirituales donde tenés que hacer uso de lo que aprendiste, batallar contra Satanás y sus demonios. Y el Jordán es un lugar donde ves lo sobrenatural, donde recibís la doble porción. Elías lo llevó. Y miren que Elías fue un hombre de actos proféticos y Eliseo lo duplicó en acto profético. Entonces, como los conozco a los dos por la escritura, digo que los lugares donde lo condujo eran proféticos, eran intencionales sobre Eliseo. Y Eliseo, cuando pasó por estos lugares, estaba listo para recibir la doble porción. Por eso debemos tener un temor reverente a Dios para no hacer tropezar a ninguno, sino que los ayudemos a llegar a la meta. Hoy enlaza tu corazón con el corazón de Dios, quien te dio pastores que te guíen, a los cuales debes seguir en su ejemplo de fe para que puedas hacer lo mismo con otros. Pues decís, ¿cómo lo hago? Tranquilo, viendo el ejemplo de tus pastores, así, imitándolos. Pablo también usa ese término, dice, imíteme a mí como yo imito a Cristo. No es pecado imitar a los que vos ves buen ejemplo, que son tus pastores. Lo que no se debe hacer es copiar, o sea, querer ser como él en el sentido de
perder tu originalidad. Lo que sí se debe imitar los ejemplos, los buenos valores, las buenas costumbres, cómo ayuna, cómo busca a Dios. Y eso a vos te ayuda al principio. Después Dios te va enseñando y vos empezás a tener tu conocimiento sobre esas cosas. Pero al principio es como decir, ¿cuántas veces ayuna? 3 veces, como yo voy a ayunar 3 veces. ¿Cuánto tiempo ora? Y tanto tiempo. Bueno, yo quiero estar con usted orando tanto tiempo. Aunque muchos dicen que se dormían a los 10 minutos, a los 15 y el otro seguía. Pero estás ahí, estás aprendiendo. Estás siendo adiestrado, estás tomando el buen ejemplo. Y entonces la gente va a decir, el espíritu del pastor que tuviste está sobre él, en el sentido, heredó el carácter. Y confianza para un pueblo que tuvo un buen ejemplo de pastor y el pastor parte de la presencia, es decir, el sucesor tiene el mismo carácter, estamos tranquilos. Como pasó con Josué. Dice que el mismo espíritu de Moisés fue sobre Josué. Y el liderazgo que le dijo, si Dios está contigo como estuvo con Moisés, te obedeceremos en todo, y el que no te quiera obedecer le vamos a quitar la vida, le dijeron, el liderazgo. Wow, yo quiero ese liderazgo comprometido, como ese liderazgo con Josué que le dijeron, no importa que sos más joven, no importa si el espíritu que estuvo sobre Moisés está con vos, vamos a hacer respetar tu palabra en la congregación y vamos a confrontar a los que se rebelan contra lo que Dios trae a tu corazón para hacer. Yo quiero esa clase de liderazgo en la iglesia. No un liderazgo manteca, un liderazgo tibio, que queda bien con la gente, que no se nos queda conmigo. Conformemos el corazón de Dios para que la unción caiga sobre todos. ¿Va a costar cuestionamientos? Te va a costar cuestionamientos, pero tu ejemplo va a callar. Mírenos a nosotros, que empezamos hace tantos años predicando siendo más jóvenes de lo que somos hoy. Somos jóvenes todavía. El Señor reprenda la vejez. Más jóvenes de lo que éramos, somos ahora. Y tuvimos durante varios años cuestionamientos, porque éramos muy jóvenes y predicamos mensajes que predicamos. Pero nuestra constancia en la conducta hizo que los que nos cuestionaban ahora sean bendecidos por la unción que tenemos. Porque los primeros mensajes éramos resistidos, orábamos y la gente estaba enojada. Porque a veces a los carnales les cuesta aceptar un liderazgo nuevo que se levanta. Pero una constancia de conducta y de ejemplo que generó que se calle el cuestionamiento y tengan que reconocer que Dios está. Y tengan que decir, Dios está con ellos, la unción, entonces se han beneficiado. Así que con esos ejemplos que tenemos ustedes, les exhortamos a que hagan lo mismo con los cuestionamientos. Usen sus redes, usar textos bíblicos sacados de contexto para andar peleando. Y no me silencien en los estados de WhatsApp ni en ninguna red. No sea cosa que usen esos textos y se vuelvan falsos profetas. Agarren la costumbre de ser falsos profetas. Agarren la buena costumbre de usar la palabra para lo que vino, para sanar, para liberar, para salvar, para libertar, para anticipar, para exhortar, para esas cosas, para guiar el otro. Y entonces van a ser buenos mensajeros que Dios los va a estar y los va a colocar en lugares de honra. ¿Cuántos quieren morir para un propósito? ¿Cuántos dicen voy a morir a mí mismo, a lo que yo podría hacer, porque hay gente que viene atrás mío y está viendo mi ejemplo, cómo hago, cómo me comporto, está viendo las decisiones que tomo, cuando paso cosas me ven cómo reacciono? Créanme que tenemos que ser responsables en eso. Y bendigo a todos los que están del otro lado conectados en Facebook. ¿Estamos en Facebook todavía? Bendigo a todos los que están, los que van a ver después. Hay mucha gente que luego ve en las redes, en YouTube. Bendigo a cada uno de ustedes que se toma el tiempo. Acá en Argentina también hay gente que se ha conectado de Chile, gente hasta de México, Estados Unidos, Colombia. Bendecimos sus naciones, bendecimos sus vidas y oramos que el Evangelio de Cristo se multiplique a través de ustedes y que estas enseñanzas vengan a desafiar tu espíritu,
alinearte con lo que Dios quiere y que la presencia de Dios aumente y se manifieste en los lugares donde ustedes van. Que Dios los bendiga grandemente.